Buenas tardes a todos. En este momento vamos a dar inicio al seminario de patología de tiroides y de laringe. Lo importante es reconocer, tomográficamente hablando, que hay protocolos para poder realizar un estudio tomográfico de la tiroides. No solamente la tiroides, sino cualquier estructura del cuello como tal, la orofaringe, la laringe, todo requiere de que el paciente esté en decúbito supino con el cuello ligeramente hiperextendido. Un paciente que esté de lado o esté boca abajo o tenga diferentes distorsiones en la posición en la que se encuentre va a arrojar falsos positivos en el diagnóstico. Y no solamente eso, sino también artefactos que impiden la adecuada visualización de las estructuras. Pacientes con la respiración debe ser manejada. Pacientes que pues tienen cuadro disneico va a ser muy difícil que puedan realizar un adecuado abordaje tomográfico. No debe deglutir al momento de la realización de la tomografía. Los cortes de la misma deben ser de aproximadamente 3 milímetros y esto es con la finalidad de que no se salte ningún tipo de lesiones. Si yo utilizo cortes gruesos o cortes de espesor importante en el cuello, probablemente van a existir estructuras que van a ser muy pequeñas que se van a saltar. Entonces es importante siempre cubrir toda la mayor parte de las zonas del cuello con los cortes mayormente milimétricos posibles. En el caso de que, por ejemplo, sean ganglios o sean lesiones de muy pequeño diámetro, más aún se confirma de que se van a realizar este tipo de cortes. El nivel superior hay que recordar que el conducto auditivo externo y la porción superior del mediastino forman parte de lo que serían los límites que se deben tomar en consideración al momento de realizar los cortes. Ok, ahora es importante mencionar que la tiroides eh, tiene una importante captación y esto no necesariamente ocurre frente a un medio de contraste, sino que muchas veces esta glándula tiene un contenido importante de yodo. Entonces eso hace que la glándula muestre esa alta coeficiencia de atenuación. La tomografía es muy importante porque permite detectar prácticamente cualquier lesión de la tiroides, metástasis ganglionar, lesiones a nivel de los tejidos adyacentes, pero siempre es necesario también que se le aplique el medio de contraste, porque la glándula capte de manera fisiológica no quiere decir que no se le vaya a colocar un medio de contraste. Siempre hay que colocarlo porque la vascularización puede estar alterada en este tipo de pacientes. También hay que recordar que, por ejemplo, en casos de que el medio de contraste se consiga disminuido en pacientes, por ejemplo, con hormonoterapia o con CA de tiroides, etcétera, también es muy probable conseguirlo, debido a que pues la lesión prácticamente está ocupando todo lo que sería el tejido fisiológico. Bueno, a modo de resumen, hay una cantidad de patologías que pueden estudiarse a través de la tomografía de tiroides. Eh, Uno de ellas vendría siendo la hiperplasia, que puede ser difusa o nodular. Hay que recordar que la misma nodular puede poseer un solo nódulo, así como puede estar diseminada de múltiples nódulos. También cuadros de tiroiditis, como por ejemplo la tiroiditis aguda, subaguda, es muy frecuente conseguir también ciertas características que te ayudan a diferenciar si es supurativa, si es de posparto, es de Kerbein. También la tiroiditis crónica, aquí, bueno, enumera las cantidades de clasificación que la misma trae consigo. Los adenomas también son muy frecuentemente estudiados. Está el adenoma de tipo folicular y el no folicular. Entre ellos, bueno, hay que recordar que estos son tipos de lesiones tumorales benignas, así que no va a traer repercusiones, aunque pueda existir riesgo de transformación. Y el carcinoma, pues también es la tomografía, uno de los medios de estudios esenciales y que nos ayudan mucho más a precisar no tanto el diagnóstico en sí de la neoplasia. Hay que recordar que eso es 100% anatomopatológico, pero sí nos ayuda a decir
qué tanto compromiso hay abarcando la glándula, si hay compromiso de estructuras profundas, de planos de clivaje, alteraciones de la grasa, infiltración, extensión, etc. Y los linfomas. Bueno, la tomografía de tiroides tiene a su vez gran importancia al momento de estudiar las lesiones que ya anteriormente les mencioné, pero también quistes del conducto tirogloso, tejido tiroideo ectópico y agenesia o hemiagenesia tiroidea también pueden ser valorados. Es importante reconocer que la mayoría de este tipo de entidades pueden ser manejadas a través de estudios por imágenes un poco menos invasivos que la tomografía, como en el caso del ultrasonido. Bueno, aquí les traigo a especie de repaso anatómico, considerar que existe también una variante anatómica de la normalidad que se denomina lóbulo piramidal, y este tercer lóbulo está presente en el 10 al 30% de toda la población mundial. Entonces, sencillamente no es más que un remanente del conducto tirogloso. Hay veces que se logra ver, no quiere decir que sea patológico. Sin embargo, es importante que lo logren visualizar, y si lo visualizan, lograr reconocer que se trate del lóbulo piramidal. Aquí, bueno, tenemos entonces una extensión anterior de la línea media del tejido tiroideo normal. Más o menos acá señalado aquí a nivel de esta estructura, podemos visualizar lo que sería el tejido tiroideo normal. Puede estar presente, como ya les expliqué, la presencia del lóbulo piramidal, y eso es completamente fisiológico. Ok, con respecto a lo que sería el tejido tiroideo ectópico, puede encontrarse tejido tiroideo en cualquier punto del recorrido entre la base de la lengua y su localización normal. Puede haber incluso una tiroides lingual, esos son tipos específicos de tiroides ectópica. Puede también presentarse clínicamente, aunque muchos de estos pacientes son asintomáticos, el diagnóstico por lo general suele ser de tipo incidental. Entonces, para eso hay que realizar la tomografía de cuello, donde el resultado va a ser obtener imágenes de todos los espacios viscerales que ya estudiamos en la parte anatómica, específicamente de la región sublingual, porque allí se puede apreciar imágenes tiroideas. Muy poco frecuente, realmente en los pacientes que se sospecha de masas linguales que están produciendo disfagia, están produciendo ulceraciones, sangrado, etcétera. En ellos es donde se logra visualizar el tejido tiroideo ectópico. Pero si realizamos una tomografía de rutina en búsqueda de un tejido tiroideo ectópico, rara vez lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, aquí un claro ejemplo de tiroides sublingual, algo pues bastante inusual, bastante incidental al mismo tiempo. 90% del tejido tiroideo ectópico se ubicaría a ese nivel, a nivel de la base de la lengua, una masa de partes blandas bien definida. Y en el diagnóstico diferencial, importante reconocer que existen una serie de diferenciales, entre ellos pues el carcinoma de lengua, los quistes epidermoides, los angiomas, fibroma, adenoma y mangioma. Aquí, bueno, tenemos un claro ejemplo de una masa de tejido blando que se encuentra hiperdensa tras la administración del medio de contraste. Es de la misma atenuación, eso es importante. Si ustedes ven acá en la tomografía sin contraste, pueden observar que ya hay una captación, ¿verdad? Un aumento del coeficiente de atenuación propio que debería ser de la glándula tiroides. Cuando eso se observe, es importante que ya comencemos a sospechar esta hiperdensidad con la presencia de yodo, ¿no? En esa glándula. Luego, después que administremos contraste, recuerden que todas lesiones de cuello deben llevar obligatoriamente contraste para visualizar mejor la vascularización de la misma. Puede observarse un realce ávido homogéneo, prominente de la misma, lo que lleva a la conclusión de que se trate de una
un tejido tiroideo ectópico. Claro, esto es después de realizar todo el descarte de diagnósticos diferenciales que puedan existir. Recuerden que en las masas de cuellos a este nivel y con este tipo de lesiones, lo primero que debemos sospechar es malignidad. Aquí más de los ejemplos de tejido tiroideo. Aquí se puede observar cómo hay una ligera masa hiperdensa que está hacia lo que sería el espacio, este vendría siendo el supraglótico de la línea media. Claro, es indistinguible del aspecto posterior de la lengua. Hay veces que se logra visualizar bien, otras veces no, pero con el realce se logra llegar a la conclusión de que sí, se trata de un tejido tiroideo de tipo ectópico. Claro, obviamente ese paciente, tomográficamente uno puede ir descartando otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, no hay adenopatía, no hay infiltración de tejido, no hay destrucción de lo que vendría siendo los tejidos cartilaginosos. Uno podría sugerir que se tratase de un tejido tiroideo ectópico, pero de lo contrario es muy difícil y los diagnósticos deben ser descartados clínicamente. Ok, del quiste del conducto tirogloso es una degeneración incompleta del conducto tirogloso. Ya sabemos que se origina a lo largo de todo lo que sería la vía de migración de la tiroides. El 65% de todos estos quistes son infrayoideos, eso es importante. Precisar siempre la ubicación del ioides, porque este nos va a ayudar a ubicar si se trata a nivel de una lesión de línea media o si es suprayoideo, nos hace sospechar otros diagnósticos. Por lo tanto, siempre es importante reconocer que la mayoría está por debajo del ioides. La tomografía, la densidad muestra una lesión de densidad líquida o hídrica bien delimitada y que puede estar hiperdensa, y esto se debe a que el paciente pues contiene en ese quiste grandes cantidades de contenido proteináceo. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a cursar clínicamente? Bueno, una masa cervical fluctuante, por lo general no hay dolor. Eso nos ayuda siempre a pensar en que se trate de un quiste del conducto tirogloso. Aquí podemos observar claramente cómo clínicamente pues se ve ese aumento de volumen palpable, bastante suave, blando al momento de la palpación. Cuando se procede a realizar la tomografía, se aprecia a nivel paratraqueal izquierdo una imagen pues de densidad hídrica con discretos tabiques finos en su interior, que condiciona a su vez la presencia de un ensanchamiento de los músculos o de los tejidos blandos cervicales, compatible con un quiste del conducto tirogloso. Bueno, eso así generalmente se logra visualizar y este vendría siendo el primer diagnóstico a descartar cuando veamos este tipo de lesiones. Ok, ahora viene el bocio. El bocio pues se considera un crecimiento benigno de la glándula, una glándula tiroides que está grande debido pues a múltiples nódulos y por eso adopta la terminología de bocio multinodular. Hay que hacer también énfasis en el paciente cómo nos va a llegar esos laboratorios, porque muchas veces este tipo de bocio puede tener una mayor actividad o lo que sería un aumento de las hormonas tiroideas, y eso pues nos ayuda a darle más fuerza, más sustento a nuestro diagnóstico de bocio multinodular. En la tomografía, bueno, una tiroides que va a estar grande, bien definida, eso es lo importante, lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de otras lesiones, es heterogénea y frecuentemente asimétrica. Hay áreas hipodensas y esto se debe porque el bocio tiene en su interior muchas áreas de degeneración quística y lo que hace que de alguna manera se encuentre agrandado. ¿Okay? Aparte de eso, puede haber calcificaciones o degeneración cálcica groseras, o sea, son bastante polimórficas y gruesas, y puede extenderse hasta mediastino anterior. Esto es importantísimo. Aquí, bueno, observamos una imagen o una masa de partes blandas que se encuentra heterogénea.
originado obviamente en la tiroides y que desciende a través del opérculo torácico superior o de la apertura torácica y desvía la tráquea. La tráquea aquí, fíjense que no se visualiza la porción luminal porque sencillamente está desplazada. Aparte de eso, la localización de cualquier estenosis traqueal es necesario, la tomografía arroja muchísimos datos importantes y de interés con respecto a el grado de estenosis que está ocasionando esa masa. La magnitud de la masa también muchas veces hay que medirla y luego realizar la comparación con estudios previos o con estudios posteriores porque estos bocios no son de muy fácil resolución. Muchas veces alcanzan grandes volúmenes. Entonces, bueno, lo que sugiere el diagnóstico es que la glándula tiroides está grande, tiene bordes definidos, bordes lisos y es heterogéneo. Eso sugiere el diagnóstico inmediato de un bocio tiroideo. Bueno, aparte de la ubicación también, que obedece directamente a la ubicación del espacio visceral tiroideo. Importante siempre realizar una ecografía en este tipo de pacientes, la ecografía Doppler tiroidea, la cual nos ayudaría a precisar también, aparte de los nódulos y del TIRAX, nos ayudaría a hablar acerca de si ese bocio pueda tener un comportamiento multinodular y si esos nódulos puedan originar una transformación maligna futura. Aquí, bueno, seguimos observando en una tomografía en corte axial cómo se aprecia. En este caso, el crecimiento es unilateral, es completamente asimétrico, y eso nos orienta también a que los bocios pueden afectar solamente un lóbulo tiroideo. Hay que recordar que a veces estos suelen ser tan grandes que puedan llegar a extenderse a nivel de las articulaciones esternoclaviculares, y eso también es importante mencionarlo, o inclusive también ocasionar bastante invasión hacia lo que sería el cartílago tiroides. Bueno, con respecto a la tiroiditis no es más que la inflamación de la tiroides, un término bastante general, pero bueno, se denomina así, y desglosa una gran cantidad de enfermedades que pueden estar en función del curso de la misma. Por ejemplo, la tiroiditis crónica, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kerbein, tiroiditis supurativa, etc. Sinceramente es muy difícil decir por tomografía o por ecografía, esto es una tiroiditis de Kerbein, esto es una tiroiditis de Riedel. No, eso es a veces indistinguible. Lo que sí es importante es que nosotros mencionemos que, pues aparte del crecimiento generalizado de la glándula, la atenuación o el coeficiente de atenuación está disminuido. Es decir, que va a haber una hipodensidad global, difuso. ¿Debido a qué? A que todo el contenido de yodo ha sido sustituido de la glándula por tejido pues, fibrótico, inflamatorio, que está a su vez condicionando la pérdida de su densidad fisiológica, su densidad normal. El proceso de la tiroides de Hashimoto es un proceso autoinmune con marcada predisposición familiar. Las mujeres de 30 a 50 años son las principalmente afectadas. Obviamente por toda la destrucción de las porciones celulares que producen las mismas hormonas, el paciente cae en hipotiroidismo, y la tomografía lo que nos va a ayudar a identificar que hay una distribución heterogénea del yodo. A diferencia de las tiroides anteriormente visibles, pues este no realza de manera homogénea ni con la captación, ni con la fase simple, ni tampoco con la fase contrastada. Entonces siempre recordar el aumento de tamaño y lo que vendría siendo eh, la presencia de áreas de fibrosis en el curso de la enfermedad que permite pues la no captación del medio de contraste. Aquí, bueno, digamos, una gran diferencia, un cuadro comparativo entre la tiroides de Riedel y la de Kerbein. Si se fijan,
tomográficamente cursan con bajo coeficiente de atenuación. Sin embargo, en la tiroiditis de Riedel puede estar normal la glándula en cuanto a su volumen, mientras que en la de Kerbein sí puede estar aumentado de tamaño. Los abscesos tiroideos es la infección bacteriana más frecuentemente encontrado cuando se trata de la tiroides. Un proceso pues muy raro observarlo, pero sí pasa. Y bueno, la glándula a veces es muy resistente a la invasión microbiana por el aporte sanguíneo del mismo. Sin embargo, hay que descartarlo cuando se trata de lesiones de tipo infeccioso. La fístula congénita del seno piriforme adopta una clínica bastante aguda, bastante importante, y estos son pacientes que se han venido estudiando con anticipación y sí, han drenado bastante cantidad de material purulento. Entonces, por lo tanto, ya tomográfico no es tan necesario el diagnóstico. Sin embargo, sí necesario saber más o menos cuáles son esas características que nos puedan arrojar. Muchas veces estos abscesos hacen fístulas con espacios retrofaringios o del espacio de peligro, y eso hace que ese simple absceso que está en la región anterior del cuello termine en el mediastino anterior. Y esto nos ayuda a descartarlo la tomografía. Aparte de eso, también la tomografía nos dice si hay, digamos, destrucción o erosión a través de del mismo proceso del absceso. Y eso ocurre principalmente también a través de la misma fístula del seno piriforme. Hay que ver también a través de realización de esofagograma o de fistulografía qué tanto hay de afectación de la tiroides. Y nada, o sea, siempre tratar de visualizar con toda la clínica del paciente, la tumefacción, la fiebre, la odinofagia, toda esa clínica, lograr precisar qué tanto compromiso hay en el paciente. Con respecto a los quistes tiroideos, bueno, son masas palpables, pueden crecer rápidamente. El quiste coloide es uno de los principales, aunque sea un nódulo benigno dentro de la glándula tiroides, tiene su pared regular y lisa, y hay acúmulo coloide en un folículo. Aquí en la imagen vemos una masa quística que está aceptada y bien definida. Importante hacer la categorización de un quiste tiroideo. El adenoma tiroideo se denomina así a un grupo de células que en su desarrollo se ha separado de las líneas de células principales. Y bueno, es la masa benigna de crecimiento lento más frecuentemente asociada a hipertiroidismo. Y nada, o sea, son masas homogéneas, isodensas con la tiroides, de 1 a 4 centímetros de diámetro. Por lo general no suelen pasar de ese diámetro. Y bueno, si hay hemorragia, porque hay adenomas hemorrágicos que puedan eh, contener a su vez calcificaciones y áreas de sangrado. Por eso suelen verse heterogéneos. Ahora, hablando de los linfomas, es poco frecuente y representa una minoría tumoral. Afortunadamente, el linfoma es uno de los menos frecuentes y pues es de las patologías malignas más severas. Entonces, se puede ver la tiroides afectada de manera primaria o secundaria. Y lo importante acá es reconocer que el 8% de todas las patologías malignas, las mujeres en edad media o mayores son las frecuentemente afectadas, y el 80% cursan con tiroiditis de Hashimoto asociada. Importantísimo eso. Aparte de eso, en la tomografía, pues se logra ver una masa grande, intraglandular, hipodensa con escaso realce heterogéneo e infiltración. Con esto del 80% no estoy diciendo que todo paciente con tiroiditis Hashimoto vaya a desarrollar linfoma, sino que todo paciente que curse con un linfoma puede desarrollar tiroiditis Hashimoto, y por eso es que se le denomina su asociación en el 80% de los casos. Y así claramente se ve en este estudio de resonancia magnética
como tiene una presentación bastante difícil, o sea, en el sentido de la extensión, precisarlo es muy complicado, pero se ve como infiltra ambos lados del cuello, ¿ok? Aparte de eso, desplaza carótidas, miren acá como señaladas en punta de flecha negra, se observa el desplazamiento de las carótidas, ocluye las yugulares, aquí las yugulares no se ven, eso indica también infiltración, la pared posterior de la tráquea, aquí bueno, en algunos puntos se ven, otros no, miren acá la tráquea como queda prácticamente obliterada, todo eso es importante siempre mencionar. Aquí, bueno, parte de en su corte axial, como el mismo linfoma está obstruyendo de manera severa la luz traqueal. Ok, con respecto al carcinoma de tiroides, tenemos cánceres primarios, carcinoma papilar en el 60-80% de los casos. Tenemos también carcinoma folicular del 10 al 20 y el carcinoma medular es el menos frecuente conjuntamente con el carcinoma anaplásico del 1 al 2%. Eso vendría siendo los carcinomas más frecuentemente de la lista. El linfoma, pues, linfoma primario, la afectación tiroidea secundaria, muy poco, 2.5%, y la metástasis solo un 1%. Del carcinoma de tiroides, bueno, importante mencionar que es una masa palpable asintomática, consistente y móvil. La malignidad nos habla de disfonía, disfagia, el crecimiento rápido de la adherencia en los adultos jóvenes y mediana edad, y la proporción es mayor en mujeres que hombres. Aparte de la extensión linfática temprana y de la extensión hemática a pulmón y hueso. ¿Cómo lo vamos a ver en la tomografía? Ya casi para culminar. Bueno, como una masa intratiroidea hipodensa unilateral con márgenes infiltrantes. Los márgenes son irregulares, infiltrantes, invasivos, borrando los planos grasos. Aparte de eso, siempre toda lesión hay que observar la heterogénea y hay que ver si hay degeneración quística o degeneración cálcica en su interior. Por lo general, esta tiene calcificaciones de tipo puntiforme. Y aparte de eso, ver si hay también grados de hemorragia o de adenopatía. Aquí, bueno, podemos conseguir una masa irregular, hipodensa, que prácticamente destruyó ya toda la lámina de tiroidea o del cartílago tiroideo. Está invadiendo las cuerdas vocales, aquí deberían estar las cuerdas vocales verdaderas, izquierdas, y eso es algo propio de una lesión de origen maligno. Hay que siempre buscar la presencia de adenopatías. En este caso, bueno, hay lesiones acá, múltiples linfadenopatías. Miren acá, todas estas pequeñas que ustedes visualizan a estos niveles, son ganglios linfáticos, ¿sí? Que están pues aumentados de tamaño, eso y se intensifica con el medio de contraste. Esas hiperdensidades punteadas tienen una apariencia similar a la de la tiroides, puede tener también calcificaciones en su interior. Y bueno, acá podemos apreciar en tiempo real toda la cantidad de ganglios que se logra observar. Ya cuando llegamos a la parte del espacio visceral y del mediastino anterior, vemos cómo hay una infiltración importante del mismo hacia las regiones intratorácicas. Eso es siempre comportamientos de tejidos de origen maligno. Lo importante de la tomografía, como ya les mencioné, no es diagnosticar el cáncer que ya probablemente con biopsia ya se haya diagnosticado, sino evaluar la masa tiroidea, la invasión de la cápsula de la tiroides, la infiltración de los tejidos y de las estructuras adyacentes y identificar si hay metástasis de origen ganglionar. Eso es lo más importante. Siempre, bueno, reconocer todo eso nos ayudará a precisar mejor la evaluación de la masa. Y bueno, ya casi para terminar, la mayoría de los casos puede existir algún tipo de trastorno preexistente de la glándula posterior
a los traumas cervicales. Hay que recordar que el traumatismo cervical son lesiones comunes, pero la lesión traumática de la tiroides muy rara vez ocurre. En la mayoría de los casos existe algún tipo de trastorno como un bocio, que hace que la ruptura de la glándula sana sea incluso menos común. Pero bueno, en algunos casos demuestra aumento de volumen en la región anterior del cuello con zonas de mayor densidad. Aquí pues podemos observar este aumento importante de volumen de la región anterolateral cervical. Y bueno, esto es lo que nos está aquí con zonas de mayor densidad, lo que nos está diciendo es que probablemente hay una lesión de tipo hemorrágico. Hay que también visualizar con la tomografía contrastada para ver en dónde se encuentra la rotura del lóbulo. Y al colocar el medio de contraste se puede observar, o se demuestra, mejor dicho, lo que sería esta solución de continuidad que interrumpe la adecuada indemnidad de la glándula. Esto es una rotura y un hematoma circundante. La literatura a veces describe lesiones musculares, muy rara vez lesiones tiroideas. Sin embargo, bueno, hay artículos que demuestran que sí es importante estudiar. Aquí, bueno, en corte de tipo coronal se puede precisar el área del hematoma. Bueno, eso ha sido todo por la noche de hoy. Espero hayan aprendido algo de tomografía de cuello patológico.